Bien, hermanos, ¿lo tenemos? Cantemos. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a dar el tiempo para la predicación de esta tarde. Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a estudiar un momento la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido, nos ha cuidado a muchos de nosotros, ha cuidado a nuestras familias. Y hay muchos motivos por los cuales le damos gracias a nuestro Dios. Uno de ellos, hermanos, es el que nos dé la bendición de estar aquí, de estar en el lugar donde sin duda vamos a recibir bendiciones de parte de Él, porque no hay un mejor lugar, hermanos, en donde podamos recibir las bendiciones de Dios que este lugar. Entonces vamos a ver en la palabra del Señor en esta noche lo que puede edificar sin duda alguna a cada uno de nosotros. Y para ello vamos a estar buscando algunos pasajes en la palabra de Dios y tomamos uno de ellos como referencia. Les invito a que busquen Filipenses, el libro de la carta a los Filipenses. No es un libro, es una carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos allá en Filipos. Y ahí vamos a encontrar un pasaje central. Mientras, busquen ahí esta carta a los Filipenses. Y antes de introducirnos un poquito más al tema en esta noche, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben que Dios es todopoderoso? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Para Dios todo es posible? Claro que sí, ¿verdad? Hermanos, para Dios todo es posible. Y estamos absolutamente de acuerdo que tenemos un Dios todopoderoso. Nadie como nuestro Dios. Y en el contexto de lo que estamos hablando, coincidimos. Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. Entiéndase bien el contexto. En la soberanía, en el poder, Dios todo lo puede. Y no hay nadie como nuestro Dios. Él es todopoderoso. Y en ese contexto estamos de acuerdo. Pero quiero decirles que hay cosas en otro contexto que Dios no puede hacer. Definitivamente. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche. En la carta a los Filipenses, específicamente el capítulo 2, versículos 12 en adelante, encontramos la exhortación directa que hace el apóstol Pablo a quienes han depositado su confianza en Cristo como su Salvador personal. Les insta a marcar una diferencia entre los que son los hijos de Dios y los que no lo son. Una diferencia entre las personas que siguen la corriente de este mundo y los que quieren seguir los pasos del Maestro. Y le dice a los hermanos allá en Filipos
que sus vidas deben de resplandecer claramente en medio de una oscuridad, en medio de las adversidades, porque sabemos que en este mundo encontramos oscuridad y adversidades. Entonces, le dice el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Recordemos que si alguien fue utilizado grandemente en la obra de nuestro Dios fue el apóstol Pablo. Desde Jerusalén hasta Ilírico dice, todo lo he llenado del evangelio. Qué precioso es saber que cuando una persona se pone en las manos de Dios puede ser un instrumento útil y de gran bendición. Y el apóstol Pablo fue un instrumento, y él dice, ahora no estoy presente, ¿sí? Ahora estoy ausente, pero nunca van a faltar las exhortaciones, nunca están de más las exhortaciones. Y le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta porción no habla de la salvación que se pierde, como algunos dicen. La salvación en Cristo es absolutamente segura. El contexto que está utilizando el apóstol Pablo es diferente. Está diciendo, ahora que tú eres un hijo de Dios, ahora que tú fuiste llamado, como dice Efesios capítulo 4, que fuimos llamados a esa vocación, ¿verdad? Dice, os ruego pues que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hemos recibido un llamado a la salvación, y la salvación no se pierde. Debemos de vivir atesorando esa salvación por gracia, hermanos. Debemos de vivir agradeciendo a Dios por el perdón de nuestros pecados y dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, pero nada tiene que ver con lo que algunos dicen, que la salvación se pierde. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos aclaran al respecto que la salvación en Cristo nunca se pierde. Romanos capítulo 8. Ahora bien, dice el versículo 13, y les pediría a todos ustedes que están aquí y a los que creemos, se conectan y están atentos a la palabra del Señor. Versículo 13 dice, unidos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, este pasaje es muy probable que lo conozcamos muchos de nosotros de memoria, porque Dios es el que produce en vosotros, dice el versículo que estamos viendo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ciertamente, hermanos, lo que nuestro Dios quiere es que en su plan maravilloso exista un crecimiento, fruto, multiplicación. En el plan maravilloso de nuestro Dios para toda la humanidad, a Dios le place, Dios quiere que haya fruto. Y podemos ver desde el libro de Génesis, por ejemplo, ahí echemos un vistazo así rápidamente sin perder la carta a los filipenses, hermanos. En el libro de Génesis, en torno a la creación, podemos ver ahí cómo Dios tiene el poder de todas las cosas, y notamos nada más para ver un versículo, el 10, donde dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y dice, y vio Dios que era bueno. Para Dios es bueno que exista fruto. Para Dios es bueno que exista la multiplicación.
cuando Dios formó a Adán y después a Eva, les encomendó una tarea, la cual no ha cambiado hasta el día de hoy. Les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese es el plan de Dios, hermanos, y no va a cambiar. Multiplicaos, multiplíquense, llenen la tierra, les dice Dios. Hermanos, a nuestro Dios le interesa el fruto, el crecimiento, la multiplicación. Y el plan de Dios no cambia, porque a cada uno de nosotros que ya formamos parte de la familia de Dios, nos dice las mismas palabras: fructificaos, multiplicaos. ¿Cómo vamos a multiplicarnos, hermanos? Hablándoles a las personas que en Cristo hay salvación. Esa es la multiplicación, hermanos. Dice la palabra del Señor que debemos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, hermanos, a toda criatura. De manera que el plan de Dios está vigente en cuanto al fruto, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la multiplicación. ¿Te has preguntado cuánto te has multiplicado ahora que eres hijo de Dios? ¿A cuántas personas tú le has hablado del evangelio? ¿Cuántas de esas personas han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal? Porque si tú lo has hecho, estas personas ahora forman parte de la gran familia de Dios y tú te has multiplicado. Estamos teniendo hijos espirituales. Hermanos, lamentablemente hay cosas que Dios no puede hacer. Lo primero que yo tengo aquí y que vamos a compartir, hermanos, Dios no puede producir salvación si las personas no creen y no se arrepienten. Es imposible que Dios pueda producir en alguien salvación. Es imposible que Dios pueda perdonar a una persona si esta persona no reconoce su condición de pecado. Y hermanos, esto es muy lamentable, porque hoy en día las personas están cerrando de una manera abrupta su corazón y no quieren saber nada. Por ello mismo, nuestro Dios no les puede dar salvación. Dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el pecado, las circunstancias, el mar de problemas que tenemos enfrente y los ataques del enemigo hacen que el corazón del ser humano se endurezca más y no entienda, no perciba que solamente a través de Jesucristo puede tener el perdón de pecados y la vida eterna. Pero Dios no lo va a hacer, no le va a dar a una persona la salvación que es gratuita si esa persona primeramente no cree en Él y después se arrepiente. Hay dos elementos importantísimos para que una persona pueda tener la salvación que es en Cristo Jesús. Fue para con nuestro Dios, arrepentimiento para con nuestro Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con nuestro Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no existen estos elementos, Dios no puede producir salvación. Dios ha dado al ser humano un libre albedrío para que el hombre y la mujer puedan tomar una decisión en cuanto a dónde van a pasar la eternidad cuando llegue el momento de dejar este mundo. Y muchas personas creen que esto es una fábula, es un cuento. No entienden que es de vida o muerte que una persona entienda el mensaje de salvación y pueda apreciar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad. Ahorita las personas están concentradas en todo lo que estamos viendo de los problemas, de la desintegración familiar, de la delincuencia, de los virus, y todas estas cosas han captado la atención de las personas de tal manera que no voltean a ver lo que verdaderamente necesitan. Y lo que necesitan es salvación. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
El Señor Jesucristo vino a ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. En Filipenses capítulo 2 podemos encontrar el contexto de lo que Él hizo por todos nosotros. Versículo 5 del capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Es el contexto de lo que estamos leyendo, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vale la pena leer el versículo 10 juntos. ¿Qué dice, hermanos? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios quiere dar salvación a todas las personas. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud, pero las personas no quieren arrepentirse, no quieren reconocer que el Señor Jesucristo es el único que ha muerto, es el único que ha resucitado y es el único que les puede perdonar sus pecados. Y no se quieren arrepentir, no quieren creer en Él. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es estar siguiendo el camino incorrecto, y es detenerse y decir: no más. Una vez que escuchan del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección, son las buenas noticias. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo he venido a dar vida, y vida en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Pero las personas necesitan arrepentirse. Si no lo hacen, irremediablemente van a ir al infierno y no van a salir de ahí jamás. Hermanas, hermanos, qué terrible es cuando Dios quiere dar salvación, pero no lo puede hacer por la dureza que hay en los corazones. Por lo tanto, nosotros que ya conocemos el Evangelio, tenemos que avanzar. No tenemos que quedarnos callados y hablarles a las personas, a nuestras familias, y decirles: Jesús te ama, Jesús te puede perdonar todos tus pecados y te ofrece una vida eterna. Y el día que llegue el momento de partir de este mundo, porque llegará sin duda, tendrás esa garantía de abrir los ojos en la eternidad con nuestro Dios, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es lo que tenemos que seguir nosotros proclamando. ¿Cuánto nos hemos detenido durante estos meses atrás, hermanos? ¿Cuántas las iglesias se han detenido en proclamar el Evangelio? No debería ser así, hermanos, pero lamentablemente ha sucedido, está sucediendo. Sí, tenemos ventajas como el internet para predicar, y qué bueno, hay que aprovechar estos recursos. Son buenos recursos, pero no son suficientes, hermanos. Porque tan solamente nos estamos alineando a compartir, pero recuerden que hablar de Cristo es con nuestra propia vida. Es acercarnos de alguna forma con las personas, y sabemos que hay restricciones, sabemos que hay situaciones difíciles, lo sabemos, y tratamos de hacer la parte que nos corresponda, pero seamos honestos. ¿Con cuántas personas no nos hemos topado, por así decirlo? Y que sabemos que no tienen a Cristo morando en sus corazones. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud, hermanos? Conocemos desde familiares que hemos estado con ellos, los hemos visto, pero ni siquiera les hablamos que Cristo les puede perdonar. Es por eso, hermanos, que Dios no puede producir salvación. Podemos quedarnos mucho tiempo a ahondar en la culpabilidad del hombre, como dice Romanos capítulo 1, y podemos ver, por causa del pecado, por causa de la maldad, las personas no quieren acercarse a Dios. Por eso en Romanos capítulo 1, no lo busquen, pero dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Porque no acordaron, no estimaron tomar en cuenta a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos, cambiaron la gloria
de Dios, hermanos, eso lo puede usted ver en Romanos capítulo 1. Por eso Dios no puede producir salvación. Pero otra cosa que Dios no puede producir también, hermanos, y esto va para todos nosotros, Dios no puede producir convicciones. Veamos una vez más de Filipenses capítulo 2, el versículo central. Dice aquí, porque Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios es el que en ustedes, hablándole a los hermanos de Filipos, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos que para que una persona llegue al conocimiento del Evangelio es necesario que escuche la palabra de Dios. Pero también sabemos que para que un hijo de Dios o una hija de Dios forje más sus convicciones, necesariamente tenemos que ahondar en la palabra de Dios. Porque si tú, hermano, si tú, hermana, quieres tener verdaderas convicciones, necesitamos todos nosotros profundizar en este libro que es la palabra de Dios. De otra forma, Dios no va a producir en tu vida ni en mi vida convicciones. Ve lo que dice Romanos capítulo 12. Sin perder Filipenses. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, también conocemos de memoria algunos de estos versículos. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después nos aclara, no te metas al molde, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el punto, hermanos, al que vamos. ¿Te has dado cuenta por qué tus convicciones cada vez se van debilitando? Decimos creer en Dios, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Hay una gran diferencia en decir creer en Dios y creerle a Dios. Si tú le preguntas a una persona X, ¿crees en Dios? Te va a decir, sí, creo en Dios. Pero quiero decirles que la palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan. Abraham, aquel hombre que fue llamado amigo de Dios, dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El asunto no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, creer a sus palabras, creer a sus promesas, creer que Él puede cambiar a aquellas personas que se acercan por la fe en Cristo Jesús. Creer que Dios tiene el poder para librarles de la condenación eterna. No importa qué cosas hayan hecho las personas. ¿Crees esto? ¿Le crees a Dios? ¿Que Dios puede cambiar a las personas? Claro que sí, puede librarles del infierno y también les puede cambiar. Yo lo creo, yo le creo a Dios. Sin embargo, Dios no puede producir convicciones si no entendemos lo que dice la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que necesitamos un instituto bíblico, lo cual lo recomiendo y está bien. No estoy diciendo que te sumerjas en el hebreo, en el griego, en el arameo, lo cual está bien. No tengo ningún problema que puedas hacer una exégesis de un tema y estoy de acuerdo. Pero recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa es la gran diferencia. Pero necesitamos creerle a Dios por medio de su palabra. Dios no va a producir convicciones si tú no tomas la palabra del Señor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero el versículo 2, hermanos, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea, y aquí está, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean otra vez Filipenses, capítulo 2. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué razón? Por su buena voluntad. Líguenlo por favor a Romanos capítulo 12. Por su buena voluntad, hermanos. Pero si nosotros no vamos a la palabra del Señor, no vamos a tener firmes convicciones y vamos a ser, como dice la Escritura, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ser llevados de un lado a otro porque sencillamente en nuestra vida no hay convicciones. Dios no va a producir convicciones si tú y yo no tomamos la determinación de estudiar la palabra del Señor, de creerle a Dios, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, hablando del mismo punto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para nosotros ya no hay condenación, hermanos, porque gracias al sacrificio perfecto y único tenemos salvación. Mas sin embargo esta porción no solamente habla de eso, lo puedes utilizar. Nosotros, dice la palabra del Señor, que ya no vamos a ir a condenación, hermanos. ¿Lo crees? Amén. Nosotros no vamos a estar en el trono blanco, ¿lo crees? Amén. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, dice así la carta a los Corintios. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo lo creo, hermanos. Pero en el juicio del gran trono blanco yo no voy a estar. ¿Tú vas a estar? Hermanos, aquí nos habla de convicciones. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay, nota, para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que si tus convicciones no están firmes en el Señor, tu vida va a reflejar solamente pura carnalidad, aunque seas un hijo de Dios. No hay disciplina, dice aquí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne. Y aquí la palabra condenación se aplica como disciplina. ¿Tú crees que Dios te va a disciplinar si buscas seguirle a Él? No. Pero si tú andas fuera de los principios del Señor, entonces teme a Dios, porque Él puede hacer lo que Él quiera para que tú y yo entendamos que Él es un Dios 3 veces santo. Y esto muchas personas no lo quieren creer, hermanos. No quieren creer en la voluntad permisiva de Dios. Y esto es muy lamentable. Toman a la ligera las cosas del Señor. Y todo el capítulo 8 de Romanos nos confronta a dejar las cosas que son de la carne. Porque dice aquí el versículo 5. ¿Lo notan ahí, por favor, hermanos? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, ¿qué dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, los que viven, los que andan, los que apapachan según la carne, no pueden agradar a Dios. Y nuestras convicciones, en lugar de fortalecerse, se van desmoronando por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Sí, hermano, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si tú y yo no estamos en este libro, definitivamente no puedes pedirle al Señor
más cosas, porque Él no puede producir convicciones si a ti y a mí no nos interesa lo que Él dice. Y vivimos una vida licenciosa, una vida que lo único que está ocasionando es entorpecer la obra del Señor. Por causa de nosotros el nombre de Cristo es vituperado. En lugar de que el nombre del Señor sea puesto en alto, el nombre del Señor está en los suelos por causa de nosotros. ¿Cómo es posible que muchas personas que no tienen la verdad porque vemos, tengan a veces más convicciones que nosotros? Y no es por hacer alguna comparación. Hermanos, hay comparaciones, le decía a nuestros hermanos, comparaciones muy naturales. Esas comparaciones, aunque no querramos, entendamos esto, no está bien comparar de esta manera. Es como si yo le dijera a mi esposa, si tan solo fueras como la hermana fulana, eso descalifícalo, eso no estoy diciendo. Ese tipo de comparaciones lastiman. Nunca le digas a tu hijo o a tu hija, si tan solo fueras como este joven, como esta señorita, mira, no hagas eso. Eso lastima. Esas comparaciones, bórralas ya. Pero hay comparaciones muy naturales. Por ejemplo, enfrente de donde tienen su casa, hacen reuniones. Los que ya han ido a mi casa y los que no, los invito un día. No paran de tener actividades. No paran de reunirse. Puede estar lloviendo, puede estar haciendo frío como estos días anteriores, y ahí están, y ahí están. Y yo me hago una pregunta, ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Dónde están las convicciones? ¿En qué Dios hemos creído? ¿Por qué nos hemos detenido? Por falta de convicciones. A veces le creemos más a las mentiras que a nuestro Dios, hermanos. Y la prueba es que hoy miércoles podemos tener la bendición, la oportunidad de estar más aquí, ¿no? Según el aforo es de un 50%. Yo entiendo las circunstancias, entiendo que no es fácil, pero nuestras convicciones se están debilitando, hermanos, si no vamos a la palabra de Dios. Quiero decirles que no sé cuántos esperan con ansias las transmisiones de los miércoles, de los domingos. Nunca va a ser lo mismo, hermanos. Y qué bueno por estas transmisiones, pero no es suficiente. El pueblo de Dios debe estar más comprometido con nuestro Dios, porque a Él servimos. Y Él es el que va a producir en nosotros, ¿qué cosa? Tanto el querer como el hacer. ¿Cómo puedes desmenuzar este versículo? Sencillamente ve lo que dice el apóstol Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es lo que está diciendo. ¿Tú quieres servir a Dios? Te pregunto. ¿Tú quieres avanzar en las cosas del Señor? Dice que Dios produce en nosotros tanto el querer, pero también dice como el hacer por su buena voluntad. No se trata de solamente ser oidores, hermanos. No se trata de solamente ser como aquellas personas religiosas que confrontaban al Señor Jesucristo y les llamaba de una manera tan fuerte, diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puedes y podemos engañar a medio mundo que queremos amar a Dios, que queremos servir a Dios. Pero sabes que a Dios no lo podemos engañar. Él pesa tu corazón y el mío, porque dice que Él produce. Nadie más lo produce. Por eso dice el apóstol Pablo, pero Dios, ¿sí? ¿Nota Filipenses? Porque Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el asunto no es conmigo. El asunto es con Dios, porque es el único que tiene poder para producir, así como el libro de Génesis. Así cuando le dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. Hermanos, por último, Dios no puede producir cambios tampoco en nuestras vidas. Por la misma razón,
Miren, y ya terminamos con esto, en Santiago capítulo 4. Mientras llegamos a Santiago capítulo 4, te invito a que analices estas preguntas. ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Si ya tenemos tiempo en el Evangelio. ¿Por qué tenemos necesidad de leche y no de vianda? Porque debiendo ser ya maestros, dice la Escritura, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, poco a poco. Os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni soy capaces todavía. ¿Por qué no hay cambios en tu vida? ¿Por qué no hay cambios que impacten positivamente la vida de otras personas? Quiero decirte que nosotros somos esas cartas abiertas y leídas por todos los hombres, que nosotros somos el ejemplo, o debemos de dar el ejemplo de que servimos a un Dios todopoderoso. ¿Por qué no hay cambios? Dios produce, hermano, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, lo dice clarito. Pero, ¿cuál es nuestra actitud? Miren Santiago capítulo 4. ¿Están ahí en ese capítulo, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Dice el apóstol Santiago. Y luego otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, Dios puede hacer todas las cosas, pero en el contexto de lo que estamos diciendo, Dios no puede producir salvación, Dios no puede producir convicciones. Si no te arrepientes, no hay salvación. Si no te metes a la palabra de Dios y la crees y la vives, no vas a tener convicciones. No se puede. Dios no va a producir convicciones. Y tampoco va a haber cambios. Si tú no crees que Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Cómo le puedes pedir a Dios que te bendiga en un lugar inadecuado? ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te bendiga a ti y a tu familia cuando no te has decidido a honrarle al Señor? No le puedes pedir a Dios, no te va a bendecir, no va a ver. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Te has dado cuenta por qué hay muchos problemas en tu vida? Porque sencillamente no hay cambios. Aunque sepas de memoria Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos las mismas personas, es el mismo temperamento. Y el apóstol Santiago dice, hermanos, esto no debe de ser así. Basta. Aquí dice el versículo: oh almas adúlteras, 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y así sucesivamente podemos ver, hermanos, por qué no puede Dios producir cambios en nosotros. Dice el versículo 7, vamos a leerlo y ya casi terminamos. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos, ¿por qué no hay cambios en tu vida? ¿Por qué Dios no puede producir cambios? Porque según la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero tal parece que esto se invierte. Someteos pues al diablo, resistir a Dios. Tal vez algunos lo están aplicando de esa manera.
No se trata de vivir un cristianismo ligeramente, hermanos. Se trata de extender nuestras estacas. Se trata de bogar mar adentro. Se trata de forjar convicciones. Se trata de que otras personas conozcan del Evangelio. Se trata de que cumplamos los principios bíblicos que emanan de la palabra de Dios cuando nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se trata de ponernos toda la armadura de Dios para seguir peleando la buena batalla. No se trata de estar pasivos, sino activos. Por eso dice: sed hacedores y no oidores. No esperes, entonces, no esperemos que Dios pueda dar salvación cuando las personas no se arrepienten. Nuestras convicciones, igual, Dios no puede producirlas si no vamos a su palabra. Igualmente, cambios en nuestras vidas. Llévate a tu casa esta porción de Filipenses capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando estés ahí, dobla tu corazón al Señor y dile lo que de antemano Él ya sabe, para que Dios forje tus convicciones y no seamos solamente cristianos. Alguien dijo: un cristiano más. Que no seamos solamente oidores, hermanos, sino hacedores de la palabra del Señor. Los tiempos que estamos viviendo son aún difíciles y se perfilan para hacerlo aún más. ¿Y dónde están nuestras convicciones como cristianos? ¿Ustedes creen que ya se terminó el trabajo aquí, hermanos? No, hermanos, el trabajo sigue. Y me atrevo a decir que aún empieza el verdadero trabajo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a buscar un canto, hermanos. Es el número 274, Noble Sostén. Los invito al que pueda estar puestos de pie para descansar un poco de las bancas. Número 274, Noble Sostén. Cantemos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma de sus fuerzas frías tiene paz, tiene
dar el tiempo para las ofrendas, le voy a pedir a Abraham si nos puedes apoyar a recoger las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, estamos por la vida de lo que nos das. Gracias porque nos agitas comidas aquí. Ahora te pedimos que sean bendiciones las ofrendas, que tú las multipliques, y gracias por todo en Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a, mientras se recogen las ofrendas, busquen en sus coritarios el canto número 280. Vamos a tener este último canto para después concluir con una oración para despedirnos. Es el canto número 280, ven y deleítate. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Oh, ven y deleítate. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos con el propósito de alabar tu nombre, con el propósito de escuchar tu palabra. Gracias por la palabra que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar nuestras buenas intenciones a hechos reales. Que podamos, Señor, no contentarnos con las intenciones nada más, sino que podamos cristalizarlas y ser hacedores de las mismas. Ahora que vamos a regresar a casa, pedimos tu bendición. Ruego, Señor, que lleves con bien a cada uno de mis hermanos a sus hogares, que nos des descanso esta noche para nuestros cuerpos, nos des un sueño tranquilo y reparador para renovar nuestras fuerzas para el día de mañana, si es que tú no vienes antes. Amén. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Amén.